Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Como comunidad parroquial de San Juan de Dios de Upala Centro, nos reunimos este martes para dar inicio a la novena en honor a nuestro santo patrón San Juan de Dios. Y a partir de hoy nos reuniremos para ir meditando tanto la palabra de Dios, también como la figura de San Juan de Dios, que Él interceda por las 48 comunidades que formamos la hermosa parroquia de Upala, y que a la luz de la palabra de Dios sigamos dando una respuesta de conversión en este tiempo cuaresmal en el que nos encontramos. En el Evangelio de hoy, Jesús condena duramente la actitud hipócrita de los fariseos que dicen y dicen, pero no hacen. Unos siglos antes, el profeta Isaías también fustigaba duramente a sus contemporáneos para llevarlos a la conversión. Lo hemos escuchado en la primera lectura. En tiempos del profeta Isaías, el pueblo elegido por Dios llegó a creer que para agradar a Yahvé Dios bastaba con caminar muchas veces en los patios de su templo, llevando ofrendas opulentas. Pero la impureza moral de quienes ofrecían esos sacrificios resultaba tan repugnante que Yahvé Dios ya no toleraba más esa religión sin fe. Isaías les dice que hay una posibilidad de que Dios acepte su culto, y consiste en que el pueblo se convierta y se vuelva a Dios, dándoles acogida a los pobres y haciéndoles partícipes de la opulencia de sus bienes. Lávense y purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer el mal, busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Es muy hermosa la promesa que a continuación hace Dios a quienes decidan abrazar la conversión. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como lana blanca. Veamos qué grande que es la misericordia del Señor para quienes se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Él de todo corazón. Hermanos y hermanas,
Este es un tiempo propicio para volvernos a Dios, para arrepentirnos de todo el mal que hemos hecho, para perdonar a nuestro prójimo y ser renovados en el amor de Dios. Este es un tiempo para comenzar a ser misericordiosos con los más necesitados. Y como comunidad parroquial de Upala, tenemos un gran ejemplo en la vida de San Juan de Dios, misericordioso con los pobres, enfermos y necesitados. Por su parte, en el Evangelio nos recalca que efectivamente no es el culto ni las prácticas piadosas lo que más agrada a Dios, sino la misericordia con que nos tratemos los unos a los otros. Jesús advierte a la gente que lo sigue y a sus discípulos para que no sean como los escribas y fariseos. Hubo una sola cosa que sacaba y saca aún a Jesús de sus casillas, y era la hipocresía. Jesús es compasivo y misericordioso frente a nuestras debilidades humanas, pero ante los hipócritas, Jesús es claro y conciso. Él no soporta el doble juego, la falsedad, la mascarada, la falsa apariencia, la hipocresía. Jesús no pertenecía a la tribu de Leví, de la que se elegían a los sacerdotes. Tampoco era miembro de ningún grupo religioso, como el de los fariseos o saduceos. Por eso Jesús observaba la realidad religiosa de su tiempo, desde su condición de hombre de pueblo, hombre común y ordinario, como uno de tantos. Su profunda experiencia de Dios no pudo tolerar la conducta hipócrita de aquellos religiosos que decían hablar en nombre de Dios. Por eso ese día Jesús habló con tanta indignación, y por duro que parezca, este sermón vale para los fariseos de ese día y para los fariseos de todos los tiempos. Para ese fariseo que en mayor o menor escala todos llevamos dentro. Porque fíjense, hermanos y hermanas, que la hipocresía es un pecado común que a menudo cometemos los que nos sentimos buenos por estar metidos en un templo. Meditemos este pasaje revisando a conciencia nuestro corazón. Las duras palabras de Jesús son una invitación para que hagamos una revisión de modo que nos demos cuenta en qué estamos cayendo, cómo estamos viviendo nuestro cristianismo y vivamos una verdadera conversión en esta Cuaresma. Vamos a analizar 6 frases y cada uno vayamos revisando con humildad nuestro corazón y viendo qué áreas necesitan ser renovadas. Primera frase: ustedes dicen una cosa y hacen otra. Quizás nuestro mayor pecado como iglesia es la incoherencia. No practicamos lo que predicamos. Decimos creer en Jesús y aseguramos que vivimos el Evangelio y sin embargo hacemos todo lo contrario. No amamos al enemigo, no oramos, no bendecimos a los que nos persiguen, no somos misericordiosos, no perdonamos de corazón, no practicamos la caridad. Tenemos el poder, pero no ejercemos la autoridad. Tenemos el poder porque Dios nos permite ocupar puestos en la iglesia, pero no lo ejercemos, ni servimos bajo la autoridad del Espíritu Santo. Nos falta el valor para defender nuestra fe
y nadar contracorriente. Cedemos pronto el control y nos sometemos a los bajos dominios de este mundo. Vivimos la fe de forma superficial. No somos cristianos las 24 horas del día, ni los 365 días del año. Creemos que ser cristianos es un deporte que se practica de vez en cuando, o los fines de semana, o los domingos. Ser cristiano es una decisión. Ser cristiano es una vocación al compromiso. Si nosotros viviéramos todo lo que predicamos, nuestro solo testimonio bastaría para transformar al mundo. Los que reconozcamos que hemos fallado en este punto, corrijamos entonces nuestro proceder. Vivamos de ahora en adelante de acuerdo al Evangelio que profesamos. Pongamos en práctica todo lo que predicamos. Ejerzamos nuestros cargos en la Iglesia, pero bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Seamos capaces de defender nuestra fe sin miedo, aunque perdamos amigos, familia, relaciones y contactos. Segunda frase. Cargan fardos pesados sobre los hombros de la gente, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Es cierto, con frecuencia somos demasiado exigentes y demasiado severos con los demás, eso sí, muy comprensivos e indulgentes con nosotros mismos o con los que amamos, de nuestra familia o amistades. Agobiamos a la gente con nuestras reglas, imposiciones y exigencias, pero no les ayudamos, no les facilitamos las cosas. Al contrario, hasta disfrutamos poniendo trabas y obstáculos solo por el puro gusto de complicarle la vida a los demás. Juzgamos, criticamos, señalamos y marginamos a los pecadores del barrio, pero no vamos a predicarle el Evangelio, ni oramos por ellos. Nos molesta e indigna la presencia de los vagabundos, los drogadictos, los alcohólicos, las prostitutas, pero nunca hacemos nada por ellos. No somos como Jesús, que se preocupa de hacer ligera las cargas del prójimo, pues era sencillo y humilde de corazón. Tercer frase. Todo lo hacen para que los vea la gente. Cuando servimos para lucirnos o llamar la atención, estamos vaciando de su esencia el ministerio que ejercemos o el servicio que prestamos. Por hermoso y pulido que sea lo que hagamos, si es para nuestra gloria, lo que hagamos no pasará a lo eterno. Nuestra gloria es efímera y pasajera. En cambio, la gloria de Dios es eterna. Reflexionemos con sinceridad. ¿Cuál es la motivación que me mueve a la hora de servir? ¿Qué estoy buscando? ¿Que el nombre de Dios sea glorificado? ¿O estoy buscando mi propio brillo y vanagloria? Cuarta frase. Les gustan los primeros puestos y los asientos de honor y que les saluden y les hagan reverencias por la calle. Nos da vergüenza confesarlo, pero a todos los seres humanos nos gusta, en mayor o menor medida, ser reconocidos. En el fondo deseamos ser tratados de manera especial. Nos gustan los homenajes, los reconocimientos, los títulos honoríficos. Ostentamos nuestros conocimientos y nuestros muchos años de experiencia, y hasta nos pavoneamos frente a los demás, ostentando una santidad que aún no hemos alcanzado. Meditemos, ¿cuántas veces, como los fariseos, habremos intentado opacar a Jesús,
quitándole a Él la gloria, los honores y la honra, para honrarnos a nosotros mismos o entre nosotros mismos. Quinta frase: no se dejen llamar maestros, ni guías, ni padres, porque uno solo es su maestro, su guía y su padre. El mandato evangélico no puede ser más claro, y renunciemos, por favor, a los títulos honoríficos y a todo lo que le haga sombra a Cristo Jesús. Sirvamos simplemente como siervos que hacen lo que tienen que hacer. No sirvamos ostentando nada, ni queriendo figurar u opacar a Dios. Es que es ridículo intentarlo. ¿Quién puede opacar al Señor? Nadie. Sirvamos sin interés, sin doblez de corazón, sin falsedades e hipocresías. El único que debe brillar es Jesús. Todo lo que somos y tenemos se lo debemos a Él. Todo lo bueno que hay en nosotros procede de Él. Todo le pertenece a Él. Todo es para Él. Solo somos siervos inútiles que hacemos lo que Él nos pide para la gloria de Dios Padre. Sexta frase: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús hoy y en todo el Evangelio nos invita a vivir y elegir la difícil virtud de la humildad. Todo soberbio termina mal. Despojémonos de la soberbia en esta Cuaresma, poniendo en práctica la humildad. La humildad nos hace reconocer a Dios como el único, el primero, el único santo, el único bueno, el único Señor. La humildad nos recuerda nuestra fragilidad, nuestra caducidad y nuestro fin. No somos nada sin Dios. Ni siquiera respirar podemos por nuestra propia cuenta. Todo se lo debemos a Él. Hoy nos queda mucho para meditar. Aprovechemos este día para mirarnos al espejo y reprender en el nombre de Jesús todo vestigio farisaico que se asome en nuestro interior. Volvámonos hoy a Dios. Dejemos que hoy el Señor Jesús dé un buen baño de su amor y humildad a nuestras vidas, y entonces quedaremos tan blancos como la nieve y la lana. La misericordia del Señor es nueva cada día. No echemos en saco roto este tiempo de gracia y dejemos que el Señor nos purifique de toda levadura farisaica y nos haga humildes y sencillos como Él. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.